suelto, lucero viene alumbrando madrugada. Lucero prima, lucero madruga, lucero prima, lucero madruga, saludando a todos los supremos, lucero madruga, lucero prima, lucero madruga, lucero prima, lucero madruga, ya, 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 buen sueldo, lucero viene alumbrando, Yo dicen ganga, hasta que en bonda, dice patolo, dicen tata, dice tataita, dice yaye, dicen geyo, que sambiampungo cutar el todo un diamante de agüe. Ya huisa dicen todo, dicen gangulero, que cuenta cheche, dice arriba en ganga, arriba en toto. Va con licencia en Kisimusenga, va con licencia Mayanquere, licencia Centellandoque, licencia Nueve Saya, licencia Viento Malongo de una Nueva, licencia Quimasa Cuatro Vientos, licencia en Pungo en Pumba, licencia Tata Cañengue, licencia Sambiampungo, licencia Munalongo en Sambul, licencia Cabo Guerra Tetetetie, licencia Quilanga en Pungo, licencia Luceno Suano, licencia Tacoco Lucayo, licencia Marufinga Marihuanga, licencia Musilango, licencia Guatariamba, dice licencia, dice los propios, dicen Lucero, dicen Madrugá, dice licencia, dicen Sarabanda, licencia Lucero Monte, licencia Siete Rayos, Sasi Sasi, Mamá Umbo, Mamá Kengue, Guatariamba, Quilanga Zonga, Lungoa, va con licencia en Cunana, Nariga y Sangre en Fumbe, va con licencia en Gusendundu, va con licencia en Fumbe en Cama, va con licencia en Sauntí, Caungo en Toto, va con licencia en Ganga Cabuló, va con licencia Nueve Uña, dice Nueve Pasos, dice va con licencia Quiyumba en Fuiri, va con licencia Mundele Bafuto, dice va con licencia, dice Malumbe, dice va con licencia Musanga, los propios dicen Dimbo, los propios dicen Fumbe, los Kisimbi, dice los Kindindi, los Empungo en Pumba, los Dinganga, dice va con licencia todo Fumbe que cuenta cheche, dicen Bacheche, va con licencia Tata, dice Lunguiza, va con licencia Macongo Guadiamundú, va con licencia Muniampungo, va con licencia Cachanga, Carire, Sopinacue, Candiampembe, Zambuco, va con licencia Tata Lunguiza, va con licencia Lucaya Casa, dice va con licencia en Doque, va con licencia Cachica, va con licencia en Ofuama, Daniel Candiampembe, dice va con licencia en Gusendundu. Existen muchos proverbios que se dicen en la religión. Vamos a mencionar algunos porque existen muchos. ¿Con qué gallina va a chapear cantero? El que debe paga y queda bien. El perro tiene cuatro patas y coge un solo camino. Como dice, buen hijo tiene bendición de Dios. Oreja no pasa cabeza. El que porfía fracasa. Lo que se sabe no se pregunta. Aguja sabe lo que cose y de dar lo que empuja. Traición se paga con traición. Perro come perro. Diablo come diablo. Si no sabes, no te metas. Lengua de mono, enreda al mono mismo. Tanto da el látigo el Congo hasta que se rompe. Mayorán Mayimbe está volando. Amigo de hoy, enemigo de mañana. Nunca se dice el fondo, nunca lo puedes decir todo. Como Pemba, lumba cheche. Como ñoca no deja rastro. Salte atrás del culo el perro, guasasa. Aprende a escribinear para que puedas mandar. Sí, mayordomo, está cansado. Mayimbe huele, no huela nada. Cuando Canima suena, porque algo trae. Cuando suena el río, es porque algo trae. Yo en Sara 7 leguas. No son congos, son musumbi. El rey no dice mentira. Amigo mismo mata amigo. Tira la mano hasta donde te alcance. Mire hacia adelante y también mira hacia atrás. Recuerde que la cabeza
lleva el cuerpo. Siempre hemos hablado que el lucero, o el cuyo, o lucero monte, o lucero madrugada, o lucero ve todo, o todos los nombres que puede tener lucero, juega un papel importante en el Monanzo Congo, donde trabaja un tataíta, una yayi, porque lucero es el que va a abrir los caminos a los espíritus, a los inquisis de Nganga, cuando se trabaja. Cuando hacemos una patipemba o signo, jugamos una parte importante en los trabajos que nosotros hacemos. Las patipembas se comunican con los espíritus, me han escrito y me han preguntado que si tenemos que nosotros aprender las patipembas para enseñárselos a los espíritus. No, los espíritus al cual trabajamos con ellos en vida eran ganguleros y por lo tanto ellos conocen todos los trazos que se pueden hacer en cualquier ensayo o trabajo que usted está haciendo. Si ahora hacemos una flecha de esta manera, con 5 ceros, estamos representando a Mamá Chola. Aquí vemos a la derecha un fundamento, un endundu de Mamá Chola. Si presentamos 3 flechas de este modo, también representamos a Mamá Chola. Por lo tanto, estamos trabajando con lucero, pero a la vez estamos realizando un trabajo con Mamá Chola para poder desenvolver a una persona. Si trabajamos con estas patipembas o signos representando la flecha hacia abajo, ahora tenemos que pintar 3 flechas también hacia arriba. Y cuando pintamos estas flechas, estamos representando a Mamá Chola. Debemos tener 3 flechas para abajo y 3 flechas para arriba, porque el espíritu debe entrar y salir al trabajo que estamos realizando. Si hiciéramos esta flecha igual que esta que aparece aquí a la izquierda, pues simplemente el espíritu puede salir pero no va a entrar. Pero como hay una flecha, 3 flechas que están para arriba y 3 flechas para abajo, el espíritu puede entrar y salir al ensar al trabajo que estamos realizando. Y como es natural, conocer más sobre Palo Mayombe nos va a dar la oportunidad de tener un balance de los trabajos que nosotros estamos realizando. Si al pintar una macongue, una calabaza, sabemos que estamos trabajando con Mamá Chola. Si ahora yo le pregunto por qué camino estamos trabajando por el camino de Mamá Chola, pero adelante de lucero, ya que cuando trabajamos con lucero podemos trabajar con cualquier deidad. Lucero puede trabajar con cualquier deidad. Lo mismo Sarabanda, que Mamá Chola, que Mamá Umbo, que Mamá Kengue, que Siete Rayos, que Sarabanda. Y cuando pintamos una calabaza con 2 flechas arriba, estamos representando un espíritu, un inquisi de Nganga de Mamá Chola. O sea, que si usted no sabe estas cosas, pues simplemente usted no va a hacer un trabajo correcto porque no sabe los significados de las patipembas o signos. Ya hemos dicho que cada Monanzo Congo puede tener sus patipembas, pero hay un guía, una ley que nos regimos por ella, que todas las deidades tienen sus patipembas y son iguales para todos los Monanzos Congo. No podemos inventar patipembas porque ya todas están hechas y por lo tanto el invento de una patipemba simplemente no va a lograr el cometido que nosotros queremos realizar. Al trabajar con ceros, estamos trabajando con Mamá Chola, pero a la vez estamos trabajando con Inquisi de Nganga, espíritus. Si pintamos la maconga, la calabaza, sabemos que estamos invocando a Mamá Chola. Ya eso lo dijimos anteriormente, pero lo estamos repitiendo para que tengan una idea, para que usted en su mente lo pueda repetir igual. Cuando pintamos una quillumba, una carabela, con 2 flechas en la cabeza,
pudiéramos decir que estamos trabajando también con mamá chola. Los ganguleros trabajan con estropajo, hacen especie o hacen similar especie de una sunzundamba para así mandar un mensaje a Nsambi. Si tenemos el estropajo con hilo rojo y negro, está representando a Lucero. Si tenemos hilo amarillo entizado en el estropajo o hilo rojo, estamos representando a mamá chola con 7 rayos. Por lo tanto, realizamos estos tipos de trabajo para mandar un mensaje directo a Nsambi para abrir los caminos de una persona. Ya hemos dado este programa en otras ocasiones, pero siempre damos a conocer diferentes formas primitivas y hablamos del tema religioso, que es lo importante sobre estos programas. Si somos religiosos, tenemos que saber, si somos ganguleros, tenemos que saber cómo podemos realizar o hacer una ensara para el desenvolvimiento de una persona, como por medio de estropajos. Estos estropajos lo pueden coger o lo han cogido muchas veces hasta para bañarse, pero en el palo mayombe lo utilizamos para hacer especie de una sunzundamba para mandarle un mensaje a Nsambi. Al que no conoce lo que es una sunzundamba es una lechuza, es un animal sagrado para este Munanzo Congo. Para algunos Munanzos Congo lo dan en sacrificio una lechuza, una sunzundamba. Nosotros no, nosotros adoramos a sunzundamba como mensajera de Nsambi. Por lo tanto, cuando vemos una sunzundamba, decimos que Nsambi te guíe. Y eso es lo que nosotros decimos cuando vemos una lechuza o una sunzundamba. Por lo tanto, hay Munanzos Congo que dan en sacrificio ese animal. Nosotros no. Nosotros tampoco damos en sacrificio una ñoca. Al que no conoce lo que es una ñoca, es un reptil. Por lo tanto, no damos sacrificio de ñoca ni de sunzundamba a la enganga, porque son animales que son sagrados para mi Munanzo Congo. Por lo tanto, existen Munanzos Congo que sí lo dan en sacrificio, y bueno, cada cual a Gongorote, cada uno con lo suyo. Yo expreso las formas primitivas al cual yo conozco y puedo expresar formas primitivas de otros Munanzos Congo, como el sacrificio de la sunzundamba o el sacrificio de un reptil, de una ñoca. Para mí es menester siempre conocer lo que puedo realizar y lo que no puedo hacer, lo que no puedo hacer, lo puedo hacer en mi Munanzo Congo. Por eso nosotros adoramos la sunzundamba, la lechuza, como mensajera de Nsambi, como dijimos, y a la ñoca, al reptil, también, porque los espíritus de Madre Agua o Mamá Umboc y Ure también hacen representaciones de una ñoca, y muchos espíritus inquisis de Nganga también se representan como una ñoca, como un reptil. Y muchas veces mandamos un inquisis de Nganga y lo que estamos mandando es especie de un reptil, porque el espíritu se transforma en reptil, en una ñoca, o como es conocido en la religión, un 21, porque no se puede decir otras palabras porque ofenden a los espíritus, como majá, eso no lo podemos decir. Tenemos que decir 21 o tenemos que decir ñoca, el nombre que es utilizado en esta religión. ¿Cómo se llama? Un reptil.
si estas presentaciones, que datan de cientos de años, la podemos traer a ustedes para conocimiento de estos trabajos, nos damos un entendimiento real de lo primitivo que puede trabajar Palo Mayombe en la intimidad de un Monanzo Congo. Si nosotros no presentamos estos trabajos, nunca usted lo va a ver. Esta es la representación de una Zunzundamba, pero con una quillumba que va a representar al espíritu que vamos a mandar por medio de este trabajo o esta ensara que estamos realizando. Muchas veces nos hemos preguntado cómo es que funciona Palo Mayombe. Me preguntan y me escriben preguntándome que si el Tata tiene que saber los signos para enseñárselo a los espíritus. Totalmente no. Los espíritus al cual nosotros trabajamos son o eran ganguleros en vida. Cuando ellos arrimaban carne, cuando ellos eran vivos, ellos eran ganguleros, eran tatas. Por lo tanto, ellos aceptan los trabajos que se realizan que sean del Palo Mayombe. Claro que usted, si es un engueyo, el que tiene un engueyo que no conoce, es el que le hacen el primer rayamiento, usted no puede trabajar porque los espíritus trabajan con jerarquía. Y si ellos eran ganguleros y eran tata, ningún engueyo puede hacer ningún trabajo porque ellos son mayores que un engueyo, ellos son tata. Y en vida ellos tenían engangas. Y por lo tanto, cuando usted tiene una enganga y usted tiene un espíritu que en vida fue religioso, un africano que en vida fue religioso, cuando usted le construye su enganga, pues esos espíritus que él tenía en su enganga cuando él arrimaba carne, cuando él estaba vivo, y ahora como espíritu, él los trae a su enganga. Por eso tenemos que saber todas estas cosas que muchas veces no sabemos, pero tenemos que dar a conocer estas formas primitivas para dar un entendimiento de lo que es la religión. Ok, lo vamos a volver a explicar. Cuando usted tiene un espíritu que es africano, que en vida procesó esta religión del Palo Mayombe o Palo Monte o Palo Mayimbe, como otros los conocen, cuando usted le fabrica a su padrino su enganga, aparte de los espíritus que da la enganga padre, su espíritu trae los espíritus que él tenía en vida y como espíritu él sigue gobernando a esos espíritus porque eran de su enganga, entonces lo transmite a su enganga. Por eso muchas veces se dice religioso, yo no sé nada, pero sabe mi espíritu. Esa es la palabra que utilizan. Ellos no saben, pero sus espíritus sí. Por eso cuando nosotros presentamos un trabajo de Palo Mayombe afrocubano, pues simplemente los espíritus entienden los trazos o cualquier trabajo que nosotros podemos realizar. Nosotros no tenemos que aprender los signos para enseñárselo a los espíritus, porque los espíritus lo saben. Nosotros tenemos que aprender las patipembas o signos para poder trabajar con ellos y comunicarnos con los inquisi de enganga, con la enganga y con los endundos o guardieros que tenemos en nuestro Monanzo Congo. Echamos también monedas y esto paga el derecho del espíritu. De un solo golpe echamos esas monedas en la obra que vamos a presentar. Ya hemos presentado varias cosas que hemos puesto y por lo tanto especie de una estrellita, y de esa manera nosotros pagamos el derecho del espíritu. Por eso es importante cuando nosotros tenemos un inquisi de enganga, un espíritu, muchas veces no se lo entregó la enganga padre, pero su espíritu lo trajo a su enganga, porque en vida ellos eran religiosos. Si nuestros espíritus guías
que nacemos con ellos son espíritus fuertes, pero que también tienen el arrastre de esta religión que ellos procesaban, y por lo tanto lo lleva a usted a procesar tarde o temprano esta religión. Esto te va a dar una idea de que las engangas, no solo la enganga padre le da al gajo que nace nuevo, a la enganga que nace nueva, los espíritus y los tratados, pero también si usted en vida tenía un espíritu que trabajaba esta religión, pues simplemente ese espíritu va a traer unos cuantos espíritus que en vida él trabajaba con ellos, y después de muerto, como ha seguido procesando esta religión, trae esos espíritus con él y también lo incorpora a su enganga. Y muchas veces tenemos que saber cómo trabajamos para darnos cuenta cómo es que es palo mayor de la intimidad de un monanzo congo. Si bien enseñamos un sol de metal que va a ser como una ofrenda al lucero, al cuyo Virundi de la enganga tulumana, para poder realizar la obra, por eso echamos moneda, y vamos a hacer también una espiral y vamos a poner algunas cosas más, o palos, vencedor, palo jala para jalar buenas acciones monetarias para que esta persona tenga mejor economía. Claro que estos trabajos nosotros lo estamos explicando, usted va a tener una idea de cómo trabajamos con esta religión, simplemente para que usted vea cómo verdaderamente se realizan estos trabajos. Ya existen videos sobre este tema, pero siempre hay personas que quieren saber más sobre esta religión y nos escriben preguntándonos sobre la mensajera de Nsambi, el mensajero o la mensajera de Dios, como decimos en Nsambi, para mandar ese mensaje para poder abrir los caminos de la persona al cual nosotros trabajamos. Si trabajamos y hacemos una tira larga de encangre y mazango de hojas de maíz que tiene alrededor de unas 37 pulgadas, que tiene que ser desde la punta del lucero a la punta de la flecha de zarabanda o la S de zarabanda, y esto va a ser envuelto como especie de una espiral para recoger todas las acciones que pudiera tener esa persona o ese trabajo que nosotros estamos realizando para cierta persona determinada. Esta forma que ustedes ven aquí, que datan de cientos de años, se han mantenido en un tabú y nunca nadie la ha podido expresar como la he expresado yo, el Tataí Tiraque en Duana Panguila o Guardo Sesti. Si bien al hacer una espiral vamos a ponerlo también en el lutete y siempre vamos a dejar un agujero un agujero en el medio para que el espíritu pueda entrar y salir y pueda alimentarse del trabajo que estamos realizando, de la obra que vamos a hacer. Esta obra puede durar por vida. Esta obra nada más tiene que llevarla a casa del padrino, a darle de comer una vez cada un año, cada 2 años, si es que usted la quiere mantener viva para su desenvolvimiento y para tener sus caminos abiertos, su encila abierta. Y de esa manera
podemos realizar estas obras. Ya hemos dicho que cuando hacemos este tipo de trabajo, tenemos que hacer una limpieza a la persona con hierbas aromáticas, con abrecamino, con rompezaragüey, con muralla, salvadera, con paraíso, con escoba amarga, con albahaca. Con todas esas hierbas podemos hacer nosotros una limpieza. Y claro, si podemos hacer una limpieza con las hierbas, si él pertenece a su ángel de la guardia 7 rayos, podemos hacerla con álamo o salvadera, y así estamos por el ángel de la guardia de la persona. Al hacer un trabajo de esta índole, lo importante, como hemos dicho, es limpiar a la persona, sucular el encombo de la persona, pero aparte de que limpiamos el encombo de la persona o mandamos un baño de despojo para que él venga a recibir esta pieza, esta obra que hemos hecho, para así poderla alimentar y utilizar una cazuela de barro, un candango, para poner esta obra en el medio y poderla alimentar y poderle echar varias cosas que el gangulero puede mandar, como tierra de Cunalombo del monte, para que esta obra tenga más vida y esté fortificada con zarabanda, como la patipemba que tenemos aquí, que hicimos, la S de zarabanda. Ahora vamos a echar a la obra ceniza de carbón. Vamos a echar también diambo quincolo o dimbo musenga, melado de caña y miel de abeja. Y vamos a echar en polvo, ceniza de carbón, y vamos a ver como especie de una jenquele en la obra que estamos haciendo. Las jenqueles pertenecen al lucero, por lo tanto realizamos esta obra para poder tener la línea recta del lucero al cual hicimos la obra delante del lucero. Por lo tanto, es una obra que tiene que ver con 7 rayos y también con mamachola, pero a la vez la estamos invocando al lucero para que abra el camino de ese mundele o de esa moana, de ese hombre o de esa mujer, al cual nosotros le realizamos la ensara, le hacemos la ensara y hacemos esta obra para entregársela. En el mundo de intriga que tiene el gangulero, es imposible de que alguien o algún tata le pueda decir estos tipos de trabajo, porque cuando lo aprenden para ellos y no los difunden a otros religiosos. Por lo tanto, cuando él vaya a hacer el trabajo, si es una persona que está atendiendo esta ensara, puede ver todas las cosas o puede ver todas las cosas que hemos hecho. Y esto significa de que usted va a estar pendiente del trabajo que estamos realizando. Yo he visto por ahí que han hecho este tipo de trabajo, pero han inventado, al trabajo le han inventado unas cuantas cosas. Los trabajos no se le puede inventar nada, porque pierden el poder y la fuerza mágica que tienen en ellos. Cuando lo aprendemos correctamente. No estamos inventando, porque hay una yaya ahí que están inventando sobre estas cosas, porque quieren acapararlo todo, pero no saben lo suficiente para poder hacer esta obra
que verdaderamente es un poco complicada. Ahora está quemando el nombre de la persona. Siempre hemos dicho que cuando usted entrega una obra, el nombre de la persona, si es por un buen trabajo o un mal trabajo, siempre el nombre hay que quemarlo. Porque así es que se hace y se trabaja en la religión. Se pone el nombre en un papel de traza. Nosotros decimos los cubanos un papel de cartucho. Pero un papel de traza, al cual ese papel está hecho de telas. ¿Tú sabes? Por eso es que utilizamos este papel y no pintamos nombre con bolígrafo, sino con lápiz, porque el lápiz, la punta de un lápiz es de carbón y por eso utilizamos el lápiz y no utilizamos nunca un bolígrafo con tinta, como lo hacen ahí, o utilizamos una hoja con raya blanca de libreta. No, utilizamos papel de traza, que decimos papel de cartucho, como este que aparece aquí, como el que tiene el tataíta en la mano echando el empolo o la ceniza de carbón. Y ahora vamos a ver como especie de una jenquele o estrella, lo que hemos hablado anteriormente. Y esto nos da a entender de que la obra tiene vida y que está representada en el brillo que aparece como especie de unas jenqueles, unas estrellitas, no la ve que brilla, y eso va a dar la representación del cuyo lucero. ¿Cuántas cosas podemos aprender? ¿Cuántas cosas nos podemos estar en duda? Pero como es natural, nosotros damos la representación de unas cuantas cosas para que puedan hacer una obra, y para llegar a hacer un trabajo de esta índole, la persona tiene que tener mucho más conocimiento. Ya existen videos sobre este tema. Esta es otra versión nueva que estamos realizando para que así puedan ver un poco más sobre esta cultura, aprendiendo cada vez más sobre Palo Mayombe, porque esto nos va a abrir los caminos al entendimiento en la o trabajo que realiza un tataíta o una yayi. Me han estado también escribiendo diciendo que yo hable sobre las estafas que hay en Venezuela y en México. Ya eso yo lo he hablado infinidades de veces, que México y Venezuela están estafando esta religión, tienen hasta personas que trabajan para buscar gente para hacer la estafa. Eso ya todo el mundo lo sabe. Él se queja porque dice que él es un creyente verdadero y que él sufre con esa cuestión de las estafas a las personas religiosas. Las personas que van a hacer un trabajo, a pesar de que le pueden cobrar, pero que el trabajo se lo hagan correctamente. Usted tiene que averiguar primero quién es esa persona y si la recomendación es de un tata conocido o un tataíta conocido, que le recomiende a esa persona que no lo va a engañar, porque engañan a las personas. ¿Y qué sucede cuando te engañan? Pues simplemente te están atrasando tus caminos, simplemente te están cobrando por algo que no te están haciendo, y no va a tomar esa persona el tiempo que usted ve que este trabajo que usted ve aquí, usted lo va a ver en 45 minutos. Pero este trabajo lleva alrededor de 3 o 4 horas de trabajo. Hay cosas que hemos omitido para poder presentarle a ustedes lo mejor posible, para que tengan una idea de cómo trabaja en Guangulero, en la intimidad de Munanzo Congo, cómo podemos llegar a esta altura, a poder conocer sobre esta cultura y por supuesto no entrarle en los secretos de la misma. El gangulero presentó la obra con 4 yuntas, con 4 clavos de línea en un candango cazuela de barro. ¿Por qué utilizamos la cazuela de barro?
a pesar de que es una cosa tradicional en la religión, también el barro es más fresco. Y si utilizamos un lutete primero en hacer la obra y lo ponemos en una cazuela de barro después, vamos a refrescar el trabajo que estamos realizando. A pesar de que nosotros le damos también agua de coco para refrescar el trabajo, porque la cuestión de estos trabajos materiales es que se calientan mucho y entonces pueden traer atraso a la persona a pesar de que usted le haya hecho un trabajo. Por eso siempre tenemos que refrescar, siempre tenemos que utilizar Dimbo Musengan, Diambo Quincolo, mierda abeja y melado de caña para tener un balance del trabajo y que la mierda abeja no caliente el trabajo y haya un balance sobre estas dos mierda abeja y melado. Pusimos los estropajos y estos estropajos van a llamar y van a traer las corrientes de estas patipembas, de estos signos, de estos endundos guardieros que estamos trabajando con él, y va a transmitirlo directamente a la obra que hicimos. Tapamos la obra también con una cazuelita de barro, como aparece aquí. Y vamos a entregar esta obra como está puesta, de esa manera a la persona. La persona va a poder echar malafo, aguardiente, va a destapar la obra y va a echar aguardiente o malafo, o si es tata le va a poder dar de comer un ensuso, un gallo, y va a estar constantemente jalando esas corrientes, va a estar echando en todo del monte de Cunalombo, porque trabajamos también en esta ensara con Sarabanda y por lo tanto las yuntas pertenecen a Sarabanda para fortificar y dar fuerza y poder a la obra o al trabajo que hicimos. Como hemos dicho, tenemos que sacudir o limpiar el encombo de la persona con hierbas aromáticas, con la hierba que podamos limpiarla, en caso que en otros países no existan este tipo de hierba, pero puede existir el paraíso, o puede existir la maravilla, o puede existir la muralla, o la salvadera, y todas estas hierbas podemos utilizarlas. Por eso rompemos un coco y refrescamos la obra por arriba y echamos esa agua de coco a la tierra donde presentamos la obra. Estos lutetes boca abajo están recogiendo las corrientes malas de la obra que estamos haciendo. Por eso tenemos aquí también una espiral para que Centella recoja todos los espíritus malévolos o malos que están dentro del trabajo. Porque cuando nosotros realizamos un ensayo trabajo, acuden muchos espíritus. Por eso a veces usted ve que hay una vela con 4 círculos que hemos hecho para que ningún espíritu ajeno al trabajo penetre en las ensaras. Aquí tenemos hecho en las patipembas rojas estas, en las velas rojas, hicimos una quillumba para cuidar en el trabajo que no acudan otros espíritus ajenos al trabajo, porque pueden traer malas corrientes a la ensara que se hace. Claro, imagínense, estas son cosas que son más profundas. Estos son trabajos que pocas personas pueden lograr hacerlo, pero sí le va a dar una idea a muchas personas de cómo trabaja Palo Mayombe en la intimidad de un Monanzo Congo. Cómo podemos ver estas formas de trabajo que datan de cientos de años y por lo tanto mantenemos ese poder y la fuerza que tienen estos inquisis de enganga, estos espíritus, para mandar un mensaje en esta religión y en estas creencias al propio Nzambi.
el mensaje con la susundamba a ensamble. Dice así mismito, carajo. Dice carajo. Dice para que vean, dicen cómo son, dicen carajo, dice el ensamble, carajo, dice así mismito. Así mismito, carajo. Así mismito. Esto no es nuevo, caballero, para que ustedes sepan. Esto es más complicado de lo que muchas personas ven. Ahora quema la representación de la Sunsundamba. Por medio del humo, como hacían los indios, van a mandar el mensaje. La vida es complicada para muchos religiosos, pero si usted aprende correctamente, su vida al menos no le va a faltar la comida. Ahora, si usted se pone a explotar, llegará un día esa persona que no va a querer dejarse explotar, y como ha sucedido, que han matado a los padrinos. Allá en Cuba, no le cogieron una enganga y se la tiraron contra el piso del tipo, porque el tipo estaba haciendo cosas indebidas. Sea correcto, sea respetuoso, respete para que lo respeten. No sea un caradura, no sea un lengüetero, no sea un chismoso, no sea un diabitray, sea hombre sobre todas las cosas y si es mujer lo mismo. Usted no puede ser una chismosa, una gretera, ni una caradura, ni una porfiada. Tiene que escuchar, porque el que sabe es al que hay que escuchar. No es ese cuento barato que tienen mucho. Y se cuenta, dicen cheche, todo el día de agüe. Agüe son agüe, mañana son mañana. Cuando vengo nunca te sisitesia, mundo cuava. Recuérdense de eso. Cariajo. Suelta el perro, mayora. Suelta el perro, mayora. Cuidado con ese marrón, con sondangagüe. Arriba en todo. Suelta el perro, mayora. Suelta el perro, mayora. Cuidado con ese marrón, con sondangagüe. Arriba en todo. Suelta el perro, mayora. Suelta el perro, mayora. Cuidado con ese marrón, con sondangagüe. Arriba en todo. Suelta el perro, mayora. Suelta el perro, mayora. Cuidado con ese marrón, con sondangagüe. Arriba en todo. Arriba en todo. Arriba en todo. Camina chola, camina linda. Camina chola, camina linda. Yo va al mundo caminando. Camina chola, camina. Camina chola, camina linda. Camina chola, camina linda. Y yo va al mundo caminando. Camina chola, camina. Camina chola de entender. Camina chola de entender. Ya, carajo. Dice, está lucero madrugando, madrugando, está lucero, madrugando, está lucero arriba en Canga, madrugando, está lucero, allá en los montes madrugando, está lucero madrugando, madrugando. Punta Luma, lucero siembra vela, lucero siembra vela, lucero siembra vela. Punta Luma, lucero siembra vela. Está lucero siembra vela. Punta Luma, lucero siembra vela, lucero siembra vela, lucero siembra vela.